Muy buenos días. Hoy vamos a continuar estudiando, pero vamos a poner fin a la parte de la vivificación. Vamos a cerrar el tema para poder avanzar con otras obras del Espíritu Santo, que ese ha sido el enfoque. La semana pasada nos enfocamos en estudiar lo que la Escritura enseña sobre la reprensión. Vimos que la reprensión, según la palabra de Dios, es algo bueno, es algo provechoso para el entendido, es camino de vida. La definición de la palabra reprensión en nuestro idioma es que indica que consiste en criticar con dureza a la persona por sus acciones, dar muestras de enfado con palabras y gestos. De ninguna manera incluye ofensas, ¿verdad? Palabras ofensivas, maldiciones, desprecio, menosprecio, etcétera. No incluye nada de eso. La reprensión, a la hora de ser una crítica dura, puede ser dolorosa. Y aún así, la Escritura enseña que la reprensión es algo bueno. Por eso estudiamos el problema del mal. Y vimos los tres tipos de mal que encontramos en la creación, ¿verdad? El mal natural, el mal moral y el mal de pena. El mal natural es aquel producido por los fenómenos naturales, ¿verdad? O enfermedades de nacimiento, cosas de ese tipo, que no puede responsabilizar a una persona. Sabemos que Dios está en control de todo eso. El mal moral es aquel que es libremente ejecutado por una persona moral, alguien que puede tomar decisiones. El mal moral es quien decide hacer el mal, es el responsable del mal moral. Dios no es responsable del mal moral, cada uno de nosotros somos responsables del mal que hacemos. Y luego tenemos el mal de pena, que es la justa retribución al que comete mal moral, es decir, cuando pecas hay una justa retribución para que tú también sufras debido al sufrimiento que provocaste. Eso es lo que establece la justicia. La Biblia nos enseña que debe de ser ojo por ojo, diente por diente. Y no es un llamado a la venganza, sino un llamado a que cuando se aplique justicia, el castigo sea proporcional a la falta. Ojo por ojo, diente por diente implica que debe de ser proporcional, no debe desmedirse o sobrepasarse de lo que corresponde. Entonces, cuando hablamos del mal de pena, vemos que está asociado con la reprensión. La Biblia nos manda a cristianos, todo hijo de Dios, a reprender al que peca. Y la reprensión provoca el mal de pena, te hace sentir mal, te hace sufrir, te avergüenza. Y la Escritura enseña que es ese mal de pena lo que Dios usa para restaurar, para corregir. La Biblia dice que hay tristeza que viene de Dios y tristeza que viene del mundo. Y la palabra tristeza en el original es un dolor físico o emocional. Hay dolor que viene de Dios y dolor que viene del mundo. Es una traducción válida. Y ese dolor, el que consideramos o llamamos el mal de pena, la consecuencia de tus malas acciones, Dios lo usa para restaurarte, para que endereces tu camino. Entonces, en el libro de Proverbios vimos la semana pasada que considera la reprensión como camino de vida. Dice que quien desecha la reprensión yerra, o sea, es pecado desechar la reprensión. Dice Proverbios que es un ignorante y un insolente quien no hace caso a la reprensión. Dice que no aceptar la reprensión te lleva a la destrucción. Y también nos dice, en un sentido positivo, que la reprensión es provechosa para el que es entendido. Al que acepta la reprensión, Dios mismo dice en Proverbios 1:23, derramaré mi espíritu sobre ti y te enseñaré mi palabra. De manera que cuando hablamos de la reprensión y el mal asociado a la reprensión, el mal de pena, aunque es mal, es decir, es sufrimiento aplicado al que peca, no es algo malo, porque es usado por Dios para bien. Entonces no deseamos el mal de pena de ninguna manera, ¿verdad? No es algo que debemos de buscar, pero cuando nos toca experimentar el mal de pena, no lo debemos de ver como un pecado en nuestra contra, sino, como dice la Escritura, una muestra de amor, porque Dios reprende, castiga al que recibe como hijo. Entonces, al entender que los cristianos tenemos el mandato de reprender al que peca y que reprender es parte de las responsabilidades de un pastor,
como cristianos no tenemos escapatoria a la reprensión. Y cualquiera que se resista a reprender, con lo que implica, ¿verdad?, el mal de pena, el que la persona reprendida se siente mal, el negar reprender o negar el mal de pena a alguien es aborrecerlo, es desobediencia directa a lo que Dios ha estipulado. Cuando dice en Lucas 17, si tu hermano peca, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Entonces, cuando terminamos de estudiar este tema de la reprensión, podemos concluir una pregunta que nos habíamos hecho 2 temas atrás, ¿verdad? Cuando tú reprendes a alguien y esa persona se siente mal, ¿pecas porque se siente mal? Dijimos que los que sostienen que los sentimientos están por encima de la Escritura afirman que sí, que tú pecas cuando haces que alguien se sienta mal, a pesar de que sea una reprensión justa. Pero lo que podemos concluir de la Escritura es que, al contrario, cuando tú reprendes, estás haciendo lo justo delante de Dios, estás mostrando amor al que reprendes y estás haciendo un uso debido de la Escritura, porque Pablo enseña que la Escritura es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando comparamos lo que nuestra sociedad cree con respecto al sufrimiento, tenemos que hacer una clara distinción entre el sufrimiento o el mal que es provocado por la maldad de una persona y el mal que es consecuencia de tu pecado como justicia. Y de hecho vimos que aún en nuestro sistema jurídico, en lo secular, se reconoce la pena infringida en el que transgrede la ley como una herramienta muy útil para evitar la maldad y para corregir el que hace maldad. Entonces, no hay forma de que podamos escapar bíblicamente de la necesidad del mal de pena en la vida del cristiano, incluso en la vida del mundo secular. Y esto porque sabemos que cuando entramos en esos temas es polémico y no sabemos cómo responder, ¿verdad? Cuando hablas con los no cristianos y se habla del mal, ¿verdad? Y la pregunta es por qué Dios permite el mal y tú preguntas, bueno, no todo mal es para mal, ¿verdad? Hay mal que es para bien y eso les cuesta trabajo entender. Y les puedes decir, bueno, por ejemplo, Jesús fue maltratado, él era perfecto, inocente y lo trataron como el peor criminal. Y Dios permitió toda esa maldad para que yo no tuviera que pagarlo, para que los elegidos para salvación no paguen. Es decir, que Jesús sufrió el mal de pena que nos correspondía. De manera que esa maldad que Jesús experimentó no fue para mal, sino que fue para bien. De la misma manera, cuando nosotros sufrimos por causa de nuestras malas decisiones, decimos que ese mal que viene como consecuencia, si somos hijos de Dios, es para bien, porque la Escritura afirma que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces necesitamos madurar en el tema del sufrimiento y reconocer que el sufrimiento no siempre es para mal, pero en una sociedad que considera que los sentimientos son los más importantes y que no tienes ninguna justificación haciendo que alguien se sienta mal, entonces tú eres catalogado como el malo, como una persona que no ama y que es cruel, pero a la luz de la Escritura eso está completamente mal. Entonces el propósito para el día de hoy es terminar el tema de la vivificación, retomando el ejemplo. Si me oigo 2 veces, ¿verdad? El objetivo para el día de hoy es retomar el ejemplo práctico que vimos hace varias semanas en el tema de mortificación, para agregar lo que corresponde a la vivificación y poner fin a este bloque que hicimos, a este enfoque especial, para que aquellos que quieren solicitar la membresía en Árbol Plantado estén conscientes de lo que creemos. Esta postura doctrinal de los sentimientos con respecto a la autoridad de la Escritura, es decir, afirmamos que debes someter tus sentimientos a la autoridad bíblica, es algo que todo miembro de AP debe entender con claridad. Alguien que quiera ser miembro de AP debe entender cuál es la responsabilidad bíblica que tiene sobre sus sentimientos y que eso implica ir contracorriente con la cultura que nos rodea y contracorriente con muchas iglesias que se dicen cristianas. Es decir, tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio de sostener esa doctrina, porque vas a ser tachado de gente sin amor, gente cruel, gente que no tiene el Espíritu Santo. Por eso hay que saber dar respuesta. Entonces, contando el día de hoy, hemos invertido 12 semanas estudiando con detalle todo el proceso que lleva a una persona a tomar una decisión, a hacer algo que es contrario a la Escritura,
¿Por qué decides hacer algo contrario a la Escritura a pesar de que entiendes la Escritura? ¿Por qué tus sentimientos pueden llevarte a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios o llevarte a hacer lo opuesto a los ojos de Dios? Y el peligro que implica dejarte llevar por los sentimientos. Pusimos énfasis especial en cómo hay una relación entre emoción, sentimiento, deseo y acciones, y cómo tenemos responsabilidad de someter nuestros sentimientos. Y cuando alguien decide no someter sus sentimientos, sino dejarse llevar por sus sentimientos, se desvía gravemente de la Escritura. Y puede ser un problema, como espero podamos concluir con claridad al final, puede ser un problema que termine siendo doctrina fundamental, algo que llevaría a descalificar a alguien que se dice cristiano, porque la consecuencia lógica del sentimentalismo es negar la justicia de Dios. Entonces, para poder llegar a esas conclusiones, quisiera que retomemos el ejemplo que habíamos tomado en el caso de la mortificación con respecto a experimentar que alguien te reclama y te avergüenza públicamente y la forma de reaccionar. Ya habíamos considerado en la mortificación cómo lidiar con los sentimientos. Vamos a agregar la parte de la vivificación para poder tener en claro cómo debe de proceder un cristiano. Y teniendo en claro la forma correcta de proceder, podemos determinar si alguien está haciendo bien o alguien está haciendo mal en una situación de ese tipo. Si no tenemos en claro el proceder bíblico, no podemos saber si algo está bien o está mal. Si no conoces lo que la Escritura dice que es bueno y lo que la Escritura dice que es malo, no vas a poder saber si lo que estás haciendo es bueno o es malo. Y todo se resume en un proceso mental. Los cristianos no estamos llamados a no tener sentimientos, sino a controlar nuestros sentimientos. Claro que podemos sentir, y hay sentimientos que nos llevan a cosas buenas, como la gratitud, ¿verdad? Pero esos mismos sentimientos, si no son procesados correctamente, nos llevan al deseo de venganza, al rencor, a la amargura. De manera que estamos los cristianos en control de poder determinar qué tipos de sentimientos nos podemos permitir. Y esa es la base esencial de la santidad. Hemos estado estudiando la santidad con ese enfoque. Y para empezar a estudiar el día de hoy, tomando un poco de lo que hemos visto en otros temas, vamos primero a orar así como estamos. Señor, venimos a rogarte que en tu misericordia, y conforme lo dice tu palabra, concedas que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos persuada al estudiar tu palabra, al escudriñar la Escritura. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, es decir, que la iluminación que nos has dado y la persuasión que nos has concedido nos lleve a la práctica tu forma correcta de proceder, que podamos controlar nuestros sentimientos, que podamos entender dónde está nuestra responsabilidad, que no estemos en la vida hablando simplemente sin reflexionar antes de hablar, sino que podamos tener conciencia de tus mandatos, tener conciencia de lo que tú has establecido como correcto o incorrecto, para que juzguemos antes de hablar, juzguemos antes de decir y antes de hacer, de manera que lo que hagamos resulte para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, recordemos el ejemplo para partir de ahí y conforme vayamos avanzando, vamos tomando partes de lo que hemos estudiado para ir armando las piezas. Lo que buscamos es dejar claro, con todo este tiempo que hemos estudiado, que no estamos tomando una postura emocional ni sentimental, sino que estamos basándonos en la Escritura. Y si alguien pretende decir que estamos equivocados, tendría que probar que todo esto que estamos estudiando está mal. ¿Me explico? No pueden decir, es que tú estás mal. Ok, ¿por qué? De todos los argumentos bíblicos que hemos presentado, tendrían que demostrar que están mal para poder definir que efectivamente estamos equivocados. Pero si alguien está dispuesto a decir que estás mal o a sugerir que no estás haciendo las cosas bien sin mencionar los argumentos bíblicos que estamos haciendo, pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando tú quieres probar que alguien está haciendo mal, tienes que mostrar que lo que hace bíblicamente es incorrecto, interpretó incorrectamente o aplicó incorrectamente lo que dice la Escritura. Si no tienes ese tipo de argumentos, entonces la persona no sabe lo que dice, está hablando emocionalmente, ¿verdad? Y eso también hay que entenderlo y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Hablar emocionalmente es no pensar, nada más decir conforme vas sintiendo. Y eso es contrario a la Escritura. Entonces recordemos que estábamos poniendo este ejemplo hipotético relacionado obviamente al sentimentalismo. Decíamos que si estando en tu trabajo
alguien, obviamente con mayor autoridad que tú, ¿verdad?, te reclama delante de otras personas y te avergüenza, ¿qué haces? Dijimos que la persona normalmente se pone a reflexionar, ¿verdad? En ese momento es algo que pasa muy rápido, entiende lo que está pasando y llega a la conclusión de que eso es injusto. Se siente indignado y ahora desea vengarse. Y eso es mucho de lo que vemos en redes sociales, ¿verdad? Empiezan con las indirectas o unas bien directas y no son cosas que se arreglan en persona, son cosas que se dicen desde lejos, desde la seguridad de la distancia, ¿verdad? Donde dicen y desprestigian. Y yo he visto cómo pastores reconocidos por sana doctrina, de repente se levantan acusaciones contra ellos y es asombrosa la cantidad de gente que dice, sí, está mal, ni siquiera tiene el contexto de lo que sucedió, ¿verdad? Son muy rápidos para juzgar, sin siquiera tener la evidencia de lo que sucedió. Entonces, cuando tú ves que una persona está atacando a otra sin tener toda la evidencia, algo no cuadra ahí con el comportamiento cristiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo procesa? ¿Cómo razona una persona? Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando en la iglesia que pastorea John MacArthur salió una controversia de que habían apoyado o protegido a un pedófilo, no sé si se enteraron, ¿no? Y la iglesia de MacArthur se negaba a dar declaraciones públicas y hizo un comunicado donde decía, cualquiera que quiere saber puede venir aquí y aquí le mostramos la información, pero no vamos a publicar nada. Y muchísimas personas atacaron el ministerio de John MacArthur, diciendo que eso era evidencia de su falsedad, etcétera, etcétera. Incluso personas que yo consideraba que tenían doctrina bíblica, los leí más bien atacando y desahogándose contra John MacArthur y diciendo un montón de cosas. Y lo asombroso es que ni siquiera saben qué es lo que realmente pasó, ¿verdad? Pero tienen el valor de decir públicamente en las redes sociales que lo descalifican y que es un falso maestro, etcétera, etcétera. Y dices, ¿cómo llevas ese razonamiento? ¿Cómo es que un cristiano que asegura caminar con Cristo cae en cosas que contradicen literalmente lo que dice la Escritura y al mismo tiempo se convencen de que están haciendo las cosas bien? Y eso es algo a lo que todos estamos expuestos. Conocemos la Escritura, se presenta una situación, tomas decisiones emocionales, llegas a conclusiones y te quejas y te burlas y tratas de desprestigiar, etcétera, cuando ni siquiera has hecho la parte que Jesús dice que cuando juzgues, juzgues con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio necesitas escuchar ambas partes. Y cuando tú lees un comunicado de información que no te consta y en automático piensas que tienen la razón y te pones de su lado para atacar a la otra parte, ¿dónde quedó la justicia? ¿Dónde quedó el juicio justo? Pero lo hacen como si tuvieran autoridad divina, como si lo hicieran en el nombre de Dios. Y dices, eso no cuadra, o sea, no puede ser que afirmen ser cristianos, afirmen ser bíblicos y al mismo tiempo se comportan de una forma completamente antibíblica. De un versículo que no requiere interpretación profunda. Cuando juzgues, que tu juicio sea justo, ¿verdad? Juzgad con justo juicio. Así de simple. Entonces, ¿qué hace que un cristiano haga eso? Creo que este ejemplo lo ilustra. Cuando hacen algo que te provoca una emoción, como regañarte en público, te avergüenza, te sientes indignado, ¿verdad? No quieres ser avergonzado, a nadie le gusta ser avergonzado. Entonces, generas un sentimiento de venganza, quieres vengarte, quieres desquitarte. De ahí vienen indirectas, ataques, chismes, burlas. Pero ese es el proceder natural del hombre y la mujer. Esa es la forma en que tú esperas que cualquier persona reaccione. Pero ¿cómo debería reaccionar un cristiano? Por eso cuando estudiamos la santidad, vimos que todo inicia en un proceso mental. Para que puedas tener santidad, se requiere razonar correctamente partiendo de la Escritura. La santidad no viene como arte de magia, no es algo que aparece en ti de repente. Es un proceso que el apóstol Pablo dice que te transformes mediante la renovación de tu entendimiento. Conforme vas entendiendo, tu manera de pensar va cambiando. Y entonces profundizamos en qué es la iluminación, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te permite entender lo que dice la Escritura. Y luego tienes la persuasión, que es que te convence de que eso que está en la Escritura, que ya entiendes, es verdad. Y si lo entiendes y estás convencido de que es verdad, lo que haces está basado en eso. ¿Me explico? Entonces, no es de que, oye, yo quiero tener más santidad, me voy a poner a ayunar. Y voy a ayunar 3 días y ya soy más santo.
No, eso es absurdo. De nada sirve que ayunes 40 días y 40 noches si no razonas correctamente partiendo de la Escritura. Entonces dijimos, ¿cómo debe de comportarse un cristiano en una situación similar? Cuando te enfrentas a la emoción de la vergüenza, que nos lleva a todos a tratar de protegernos y evitarlo a toda costa. Ahí es donde se refleja qué tanto entiendes y a quién le sirves. Entonces estudiamos la relación entre emoción, sentimiento, deseo y acción. Y dijimos, la Escritura nos enseña en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La palabra seguirán en griego, completar, llevar a un fin, cumplir. Entonces nos dice, no seguirán, no completarás, no llevarás a buen término los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y la palabra deseos es, según el diccionario Helps, pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos pueden ser positivos o negativos dependiendo de si el deseo está inspirado por la fe. Entonces, nos deja ver la palabra elegida por el Espíritu Santo a la hora que inspira al autor de la carta de Gálatas, que los deseos que te llevan a cumplir lo que tu naturaleza pecaminosa quiere están basados en sentimientos. Es decir, tus sentimientos determinan qué es lo que vas a desear. Cuando tú deseas algo, tienes que preguntarte por qué lo deseas. Por ejemplo, cuando alguien dice es que yo quiero prosperar, yo no quiero tener problemas económicos, yo quiero tener un carro bien chido, una camionetota, es ¿por qué? No tiene nada de malo, ¿no? No digo que sea malo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva ese deseo? Y cuando indagas, que incluso te puede pasar a ti mismo, sabes que en algún momento de sus vidas fueron menospreciados, por ejemplo, porque eran pobres, o que siempre que vieron a los que tenían camionetas grandes, les iba mejor, o la gente los admiraba. Entonces tienen un sentimiento como que no vales lo mismo, como si te automenospreciaras porque no tienes una camioneta así, no tienes un carro así, no tienes un trabajo así. Entonces tú tratas de compensar ese automenosprecio teniendo algo que te haga sentir importante. Entonces el deseo de tener prosperidad económica está basado en un sentimiento de automenosprecio. ¿Y por qué te sientes así? Porque alguna vez te dijeron algo que te hizo sentir mal. Quizás alguna vez te dijeron, no, pero tú estás bien pobre, a ti nadie te va a querer. Y aunque se lo digas jugando a alguien, a veces eso los marca. Y se quedan pensando, soy pobre y nadie me quiere. Y dicen, sí es cierto, nadie me quiere. Y es cierto que soy pobre. Entonces sienten que valen menos. Esa emoción que sintieron cuando les dijiste, nadie te quiere porque eres pobre, la procesan con su mente. Y esa es la definición de sentimiento. Una emoción procesada con tu mente. Cuando tienes una emoción de sorpresa, de miedo, de vergüenza, tu mente procesa lo que está pasando y genera un sentimiento. Y ese sentimiento te lleva a desear cosas. Y es el deseo lo que te lleva a ejecutarlas. Por eso la Escritura dice, la carta a Santiago, cada uno de su propia concupiscencia es seducido y luego da a luz el pecado. Concupiscencia, en la Reina Valera 60, un deseo interno muy fuerte. Cuando pecas, tú deseas pecar. Y lo deseas porque hay un sentimiento. Y muchas veces nos justificamos. Es que estoy muy cansado. Es que me lo merezco. Es que es lo justo. Te convences de que ese pecado que quieres cometer realmente está justificado. Entonces, tu propio sentimiento es que siento que no es justo, siento que yo no disfruto, siento que yo estoy solo, te lleva a desear eso. Y ese deseo te lleva a ejecutarlo. Haces eso que estabas deseando. Entonces, hay una conexión, ¿verdad? Cronológica. Tu emoción es procesada por tu mente, se convierte en un sentimiento. Ese sentimiento te hace desear algo y ese deseo te lleva a llevarlo a la práctica, a ejecutarlo para obtener lo que quieres. Entonces, ¿dónde inicia la santidad? Al momento en que tienes una emoción. Al momento en que llega esa emoción, tu mente, cuando procesa esa emoción, hace la diferencia que te lleva por un camino totalmente distinto a lo que el mundo haría. Porque si tomamos el ejercicio correcto, si decimos, bueno, estás en tu trabajo, alguien te reclama delante de otras personas y te avergüenza,
Tú te pones a reflexionar y llegas a la conclusión de que es algo injusto, pero eres cristiano. Te sientes indignado, deseas vengarte, pero tienes que hacer un alto y decir, ¿qué dice la Escritura de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere, verdad? Entonces tienes una emoción, que es la vergüenza, el sentimiento, que es la indignación, y el deseo de venganza. Y cuando lo ejecutas, entonces estás desprestigiando, hablando mal de la persona, contándole chismes a otro, publicando en las redes cosas, porque ya lo estás ejecutando. ¿Me explico? Pero si eres cristiano y dices, oye, se siente muy feo, tengo vergüenza, me están viendo los demás, pero te detienes a reflexionar qué es lo que dice la Biblia al respecto. Obviamente no vas a poder poner las cosas en pausa y decir, espérate, déjame pienso y te vas. No, es algo que sucede ahí instantáneamente. Que si tú no tienes la información en tu mente, no vas a tener el tiempo de ir a algún lugar, ponerte a estudiar y luego tomar la decisión de qué le vas a decir a esa persona. Por eso, cuando tú no tienes el hábito de estudiar la Escritura, llega el momento en que eres confrontado con estas cosas y tu cerebro no tiene nada para ayudarte. Pero sí tiene mucha información de redes sociales. Y sí tiene mucha información de videos y cosas que has visto. Y entonces haces eso que tienes aquí. Pero si tú estás habituado a la Escritura, Dios, por medio de su Espíritu Santo, te ha iluminado y te ha persuadido, tu mente, que es una obra del Espíritu Santo, te ayuda a razonar correctamente. Por ejemplo, en lugar de decir, bueno, me siento indignado, me voy a vengar, deberías de considerar qué dice la Escritura. Bueno, tenemos un ejemplo de esto que nos sucedió empezando con este tema. Y quiero ponerlo y sacarlo de nuevo a la luz porque fue un ejemplo real que todos vivimos aquí, ¿verdad? Cuando alguien no procesa o no razona bíblicamente las cosas, llega a conclusiones que se oponen a la Escritura sin que él esté consciente de que te estás oponiendo a la Escritura. Esa es la parte peligrosa. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos que hacer el comunicado de los dos que eran ancianos y fueron descalificados y se hizo pública su descalificación, hubo personas que incluso se fueron de la iglesia porque consideraron que estábamos haciendo algo mal? El argumento es, era innecesario. Pobres hombres, ¿cómo se han de haber sentido? ¿Por qué Hernán es tan cruel? Lo que pasa es que se quiere vengar. Y ese viene de cristianos, ¿verdad? No estoy hablando de la gente del mundo, viene de los que se dicen cristianos. Y viene la acusación de pecado. Estás pecando, Hernán, por lo que haces. Ok, ¿qué dice la Escritura? 1 Timoteo 5, 19 y 20. No admites ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Repréndelos. Ya aprendimos qué significa eso. Mal de pena. ¿Se van a sentir mal cuando sean expuestos públicamente? Sí. ¿Les va a dar vergüenza? Sí. ¿Estoy haciendo mal? No. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que un cristiano concluye que estás pecando al hacer lo que la palabra de Dios dice que hagas? ¿Cómo un cristiano está dispuesto a decir, estás pecando, cuando estás haciendo exactamente lo que la Biblia dice? ¿Ves el problema de tu razonamiento? Porque si tú dices, mira, pobrecitos, pues sí se equivocaron, pero pues ya, ¿por qué no lo dejas ahí, asunto arreglado, que Dios trate con sus vidas? Si tú te pones a razonar así, pues vas a decir, oye, pues sí es cierto, no es necesario, ¿verdad? Es violencia innecesaria, ya déjalos. Que Dios trate con ellos si Él quiere. ¿Tú quién eres para juzgar? Y le empiezan a agregar cosas. Pues no, lo que dice la Escritura es, los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Y hay beneficio para todos los que se enteran, porque no les van a quedar ganas de hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo tienes a alguien que se autodenomina cristiano yendo en contra de la propia Escritura sin estar consciente de eso? Por la manera en que razona. Porque razona partiendo de sentimientos. Pobrecitos, han de sentir muy feo. Ahora, no nos sorprendamos mucho porque las mamás tienen mucho de eso con sus hijos. Cuando castigan a sus hijos, normalmente los papás son más estrictos, ¿verdad? Y las mamás son de que, ay, no, pobrecito, ya. No, pues no va a comer. ¿Cómo que no va a comer? Está castigado. No, no se puede quedar sin comer y le dan la comida a escondidas.
¿Cuál es el razonamiento correcto? Oye, hiciste algo malo, te corresponde la justa reprensión y experimentar el mal de pena, porque eso te lleva a la corrección. Y cuando tú lo evitas, porque es pobrecito, estás yendo en contra de la instrucción bíblica. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puede ser que una mamá cristiana haga eso? Porque piensa en su pobrecito mijo. Pero no estamos llamados a razonar en base a los sentimientos, sino lo que dice la Escritura. Entonces, es común, no lo veamos como algo que pasa con gente bien hereje o cosas de esas. No, todos estamos expuestos a decir, ay, es que me da cosita, pobrecito. Entonces, pues no, le voy a echar una mano cuando lo que le corresponde por justicia es el mal de pena para que cambie. No le estás mostrando amor cuando le niegas el mal de pena. Estás mostrando que lo aborreces, porque lo que Jesús enseña en el Evangelio es que te tienes que arrepentir porque hay un juicio y Dios te va a condenar mal de pena, ¿verdad? Cuando Dios dice que a los que recibe como hijos los corrige, los disciplina, los azota, mal de pena. El mal de pena es necesario para que avancemos en santidad, es la corrección. Cuando tú se lo niegas a alguien porque piensas en los sentimientos, estás en contra de Dios mismo y no te das cuenta. Ese es el problema de los sentimientos. Entonces, si los cristianos se unen a nuestra cultura, porque nuestra cultura abandonó el pensamiento lógico, abandonó el razonamiento y todo se basa en los sentimientos. Y eso se está metiendo en las iglesias y lo vivimos en carne propia. De los propios cristianos dicen que estás pecando haciendo justamente lo que la Biblia dice. Se trastorna la mente cuando te basas en los sentimientos. Entonces, si volvemos al ejemplo, te reclaman delante de otras personas, te sientes avergonzado, te pones a reflexionar y te preguntas qué dice la Biblia. Vamos a ver lo que Dios ordena en 1 de Pedro 2:19. Dice, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Ok, es una orden, no una sugerencia. Entonces, cuando alguien te aflige públicamente, te está reclamando, sea justo o injusto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Soportarlo. Soportarlo es decir, ok, no lucho contra ello, lo acepto. ¿Por qué? Por causa de la conciencia ante Dios. Es digno de elogio que se soporte. Es algo bien hecho. ¿Se entiende? Es lo correcto que soportes la aflicción, aun si es injusta. Ahora, si el maltrato es injusto, vamos a Mateo 5, 11 y 12, dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Entonces, si voy a soportar un maltrato injusto, dice la Escritura, alégrate, llénate de gozo, porque hay recompensa. Entonces, oye, me están avergonzando públicamente y no es justo. La Biblia dice que lo soporte y que me alegre. Ahora, si el maltrato es justo, si me viene a reclamar y es justo, ¿qué es? Reprensión. Si me vienen a reprender, 1 de Pedro 2:20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? La primera vez que vimos esto no entramos al problema del mal de pena, pero ya lo sabemos. Aquí dice, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan el mal de pena? Eso es lo que está diciendo. Si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal, ese es el mal de pena. No hay ningún mérito en que soportes el mal de pena. Dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Entonces, si me están reprendiendo, es decir, me están reclamando justamente, eso es una reprensión. Y me están avergonzando públicamente. Pero yo entiendo que es la reprensión. Sé que hice lo malo y corresponde una justa retribución por mi mala acción. Eso sucede en todas las empresas donde trabajas, ¿verdad? Llegas tarde y hay una pena, ¿verdad? Depende de cuántos minutos llegues tarde, te regresan o te descuentan o te quitan el bono, etcétera, etcétera.
toda acción en contra de las políticas de la empresa conlleva un mal de pena, un castigo, algo que no te va a hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces, si estoy en el trabajo y me reprenden, implica que es justo que me hagan sentir mal. Bueno, dice, hay que soportarlo. Proverbios 29:1, Reina Valera 60. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es endurecer la cerviz? Resistirse, oponerse a la reprensión, no aceptarla. Proverbios 1:23, Reina Valera 60. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, fíjate, dice, lo soportamos y no hay mérito en soportarlo porque es lo justo. Estoy soportando el mal de pena por mis malas acciones. Ahora, no me conviene endurecerme y negarme porque voy a ser quebrantado y no habrá para mí medicina. Y luego dice Dios que si yo acepto su reprensión, derramará su espíritu sobre mí y me enseñará sus palabras. Y luego vamos a Hebreos 12:7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Entonces, no nada más Dios me va a derramar su espíritu, sino que debo de entender que me está mostrando amor, porque me está disciplinando como si fuera su hijo. Incluso, si vamos a Tito 1, 13 y 14, hay instrucción, dentro obviamente del ojo por ojo, diente por diente, de reprensión severa. Dice Tito 1, 13 y 14, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Entonces, aún la Biblia, el apóstol Pablo da la instrucción de reprender con severidad. ¿Cuándo? Cuando lo amerita. En este caso, están trastornando la verdad bíblica con doctrinas erróneas y dice, repréndelos con severidad. ¿Para qué? A fin de que sean sanos en la fe. Entonces, cuando te regañan en el trabajo delante de otras personas y sabes que hiciste mal, ¿qué deberías hacer? No te debes enojar. Tienes que decir, ay, caray, entiendo lo que es la reprensión y entiendo que me siento mal y entiendo que me da mucha vergüenza. Pero la Biblia dice que es la forma en la que Dios me muestra amor. Y que si no endurezco mi cerviz, Dios derramará su espíritu y me enseñará sus palabras y me va a restaurar. Entonces, ¿qué debería de hacer? Después de tomar en cuenta la palabra de Dios, la situación debe ser muy diferente al caso del hombre natural, ¿verdad? En lugar de indignarse y desear vengarse, ¿qué debería hacer el cristiano? Caso 1, cuando fue un reclamo injusto, te pones a reflexionar, llegas a la conclusión de que es injusto, tomas la decisión de soportarlo y de alegrarte porque habrá recompensa. Eso es mortificación. Estás matando lo que es de la carne. Ese sentimiento de la carne de desquitarte, lo estás matando y estás poniendo un sentimiento de alegrarte, que no es nada fácil. Se siente feo, es injusto, pero hay recompensa. Esa es parte de la mortificación y todo sucede aquí en la mente rápido. ¿Te das cuenta de la enorme responsabilidad que tienes a la hora de vivir la vida cotidiana? Tus emociones te obligan a que la mente tome decisiones. Y si ignoras de la Escritura, estás en el hoyo, como dice. ¿Cómo vas a saber qué es lo que debes hacer? Por eso es muy fácil ser víctima de personas malintencionadas cuando no conoces la Escritura. Porque te pueden decir lo que sea y no puedes refutarlo. Es como ir con un mecánico corrupto, que lo que quiere es sacarte dinero. Oye, mi coche tiene problemas. Lo llevas con el mecánico y el mecánico ve que tienes ahí un cable desconectado. Dice, no, pero se ve que este tiene dinero. Y ¿sabes qué? Ya lo revisé y pues está difícil. Es la espiroqueta, la que conecta con el mazo meneador. Y tú dices, no. ¿Y es grave? Gravísimo. Quizás tengamos que traer la pieza de Estados Unidos. ¿Y como cuánto me va a salir? No, mi estimado, se me hace que te doy plan de pagos, pero aquí me vas a dejar el carro como un mes. Y tú, santo padre, bueno, y no sabes que ni la espiroqueta ni el mazo meneador existen.
¿Se entiende? No puedes decirle cuál es piroqueta, cuál mazo meneador, eso es falso. No tienes la capacidad de decírselo. ¿Te lo crees? ¿Qué pasa si no sabes de la Biblia? Y hoy le está diciendo, oye, eso está mal. Y dice, hey, ¿qué pasó? Jesús dijo que no juzgues. Y tú, perdón. Porque no sabes de la Biblia. Tendrías que decirle, sí, Jesús dijo que no juzgues hipócritamente. Dice que tu juicio debe ser justo. Ahí sí puedes refutar y hacer la corrección. Y tú haces lo correcto. Pero si no sabes lo que te digan, que dice la Biblia, como una señora que me trató de vender una Biblia, así era un llavero. Yo le dije, ¿a poco aquí cabe toda la Biblia? Dijo, toda. A ver, no eran ni siquiera 2 capítulos, ¿verdad? Ahí le faltan libros, están todos los libros de la Biblia, bien segura. Como si yo no supiera. Y yo digo, bueno, gracias, aquí la voy a leer. Me están viendo la cara. Ni de chiste que había toda la Biblia en esas poquitas hojas. Pero te lo dicen con tal seguridad que les crees. Entonces, ahora que nos enfrentamos en estas cosas y alguien viene y te maltrata y tú decides, lo voy a soportar y me voy a alegrar, te van a decir, eres bien tonto, porque te dejas, hombre, yo que tú. Y tú te pones a pensar, sí, ¿verdad? ¿Por qué haces eso? ¿No te deberías aguantar? Dile sus verdades en su cara. Eso es lo que el mundo hace, lo que el mundo considera correcto. Y si tú no conoces de Biblia, vas a decir, sí, cierto, a la otra no me voy a dejar. No, necio, ignorante. No tienes el conocimiento bíblico para hacer lo correcto. Ahora, si lo tienes, pero no razonas, estás en las mismas. Porque sí, sabes perfectamente que la Biblia dice que hay que soportarlo, pero te gana el coraje. Es que se siente bien feo, es que tú no viste los gestos que hizo cuando me lo dijo. ¿Y eso qué? Aquí no dice que si te hablan bonito lo haces, no. Soporta la aflicción aun si es injusta. ¿Por qué? Porque hay recompensa. Y en lugar de enojarte, deberías alegrarte. Qué difícil. Qué difícil tener esa mente para decir, qué contento estoy. Porque quizás Dios no haga justicia en esta vida, pero Dios me va a dar recompensa. ¿Se entiende? De entrada, la acción que toma alguien que considera la Escritura es totalmente opuesta a decir, ahora me voy a desquitar. Y que empieces a poner cosas en las redes y que empieces a hablar mal del jefe. Y cuando se van dices, este no lo soporto, es un pedante, se cree mucho. Eso no corresponde a un cristiano. Pero si te dejas llevar por los sentimientos, haces lo opuesto a lo que la Biblia dice. No, pero es que yo sí tengo el carácter, mi hermano. Yo soy muy claridoso, dicen algunos. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice, sujétalo, domínalo. Porque si te dice, soporta la aflicción, aun si es injusta, ¿qué tienes que hacer con tus emociones y tus sentimientos? Someterlos a lo que dice la Escritura. Esa es la postura que sostenemos en Árbol Plantado. No importa cómo te sientas, sometes lo que sientes a lo que dice la Escritura. Y si la Escritura dice, sopórtalo, no importa lo que sientas, tu deber es soportarlo. Si no, pecas. Ahora, caso 2, cuando te reclaman, y es justo, la reprensión. Bueno, te pones a reflexionar, te están regañando, oye, no hiciste eso, te he dicho 1000 veces, y te pones, sí, es cierto, no lo hice. Ok, como quiera te vas a sentir mal, como quiera te va a dar vergüenza, pero si entiendes qué es la reprensión y lo que la Biblia dice acerca de la reprensión, entonces tendrías que decir, se siente feo, pero me lo merezco. Me lo merezco. Es la forma en la que Dios me enseña a poner atención a estas cosas. Y nos puede pasar muy seguido, por ejemplo, en los matrimonios, cuando discutimos con nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces las mujeres dicen, cuántas veces te he dicho que no dejes, no sé, la toalla en ese lugar? Y empieza la discusión. No tienes por qué discutir. ¿Ya te habían dicho de esa toalla? Sí. ¿Ya te habías comprometido lo que ibas a hacer con esa toalla? Sí. ¿Para qué discutes? ¿Para qué?
Es el mal de pena. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Se me olvidó. ¿Dominas ese coraje y ganas de discutir? Porque sabes que estás mal. En realidad estás mal. No estás cumpliendo con lo que te comprometiste. Si te dijeron, oye, tienes que hacer este trabajo, y es que es mucho, pero aceptaste. Llega la fecha en que lo tienes que entregar y no lo tienes y te regañan, ni se te ocurre enojarte. ¿Por qué te enojas? Si quedaste mal. ¿Se entiende? Es que me regañó muy feo. Mal, de pena. Te vas a sentir mal. Y eso es lo que hace que a la próxima, si sabes que no vas a cumplir, digas, oiga, ¿sabe qué? No sale el trabajo. Vamos a negociar las fechas o vamos a hacerle ajustes. Si quiere que salga en este tiempo, vamos a tener que recortar algunas cosas. Si no, vamos a necesitar más tiempo. ¿Para qué? Para que no te regañen. Para que cumplas con lo que estás diciendo. Pero fíjate bien, en ningún momento te pones a discutir y a hablar mal de esa persona, porque sabes que cuando Dios te hace sufrir el mal de pena, es una corrección y es justo. Y aquí estamos en la mortificación. Estás haciendo morir esos sentimientos que te llevan a deseos equivocados, que te llevan a pecar. Te encargas de que esos sentimientos se mueran dentro de ti y no sean expresados de ninguna manera. Esa es la primera parte de la santidad, la mortificación. Y luego sigue la vivificación. Si te fijas, en este punto de la mortificación, todo está aquí, ¿verdad? Cómo procesas lo que está pasando y si vas a dominar eso que sientes. Si llegaste a ese punto, en términos bíblicos, tienes la mitad de lo que se requiere para la santidad. La otra parte es la vivificación. Mortificación es no hacer lo que está mal. Vivificación es hacer lo que está bien. Entonces, hago morir esas emociones, esos sentimientos, y estoy mortificándome. No estoy haciendo lo que yo quisiera hacer. Me obligo a hacer lo que la Biblia dice. En la vivificación, bueno, ¿qué dice la Escritura con respecto a lo que debemos hacer en esas circunstancias? No lo que debes matar, lo que debes hacer. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre un reclamo injusto? ¿Qué debe de hacerse en esos casos? Ahí hay que separarlo. ¿Es un hermano en Cristo el que te está reclamando o no es hermano en Cristo? Porque son caminos diferentes. Oye, me está regañando mi jefe, no es cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. La palabra aquí, obscena, es el griego sapros, que se traduce como sin valor, podrida o inútil. El diccionario Helps expresa lo que es de mala calidad, no apto para su uso. O sea, no hables ni digas cosas que no sirven para nada. Dice que tus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Cómo le haces para responderle y que le sea de bendición? O sea, que le sea de bien. Y luego, Colosenses 4:5-6. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Ok, hay que aprovechar al máximo cada momento oportuno. Mi conversación sea amena y de buen gusto. Pero me están regañando, ¿verdad? Y es injusto, no es cristiano, que dice la Escritura, no digas palabras obscenas, lo que digas sea de bendición para el que te escucha. Aprovecha al máximo el momento, que tu conversación sea amena y de buen gusto. Y luego dice 1 Pedro 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces, doble dificultad. Una, me tengo que aguantar lo que siento y tengo que hablarle de manera que sea edificado. ¿Cómo haces eso? Bueno, hay un proverbio que dice que la blanda respuesta apaga la ira. A eso se refiere. ¿Alguna vez has puesto en práctica eso? Que alguien enojado te esté regañando y tú le hables bien y se tranquiliza. Sí funciona. Es bien difícil, pero sí funciona. Para que haya una discusión se requieren dos, mínimo dos. Y si uno de los dos no discute,
se acaba la discusión. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no cristiano te está avergonzando públicamente? Mortificación, controlo mis sentimientos, ¿verdad? Y hablo, ¿ok? No sé exactamente a qué te refieres, pero con gusto lo aclaramos, ¿verdad? Si te parece, podemos revisar ese tema y vemos que se haga lo que se tenga que corregir y que se arregle lo que se tenga que arreglar. Ah, bueno, más te vale, no sé qué, que se vaya. Pero ya no hubo discusión. Aproveché ese momento. ¿Qué es lo que estás aprovechando? Acuérdate, todos estamos llamados a glorificar a Cristo. ¿Qué significa glorificar a Cristo? Glorificar a Dios. Que por medio de lo que hago, la gente piense, entienda que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es justo. Entonces, cuando te están atacando y tú no respondes de igual manera, sino que te aseguras que tus palabras sean de bien, estás glorificando a Dios. Porque dicen, este es cristiano, mira cómo reacciona a pesar de lo que le dicen. ¿Se entiende? Entonces, la mortificación consiste en que dominé mis sentimientos. Me aseguro de que mi sentimiento me lleve a un buen deseo. Y luego, en la vivificación, hablo de manera que Dios sea glorificado. No regreso insulto por insulto, ni mal por mal. De forma amena y de buen gusto. Cuando alguien está muy molesto y tú no le sigues el juego, sino que estás tranquilo, queda en evidencia él de que él está haciendo las cosas mal. Y normalmente se tienen que tranquilizar. El mundo no se espera que eso pase. El mundo va con la espada desenvainada y ya sabe que también le van a tirar. Y están bien listos para pelear. Pero cuando tú no entras en la pelea, sino que le hablas de forma amable y tranquilo, a veces no saben ni qué hacer. Porque dicen, guardan la espada y dicen, bueno, ahí te lo encargo, y se van. Y se acaba el problema, ¿verdad? Pero es muy difícil hacer eso si no tienes aquí el control de saber qué está pasando contigo mismo, ¿verdad? Porque si operas en automático, le empiezas a gritar un montón de cosas a ese señor. Entonces, la mortificación consiste en negar mis sentimientos, hacerlos morir. No hago eso que yo quiero, que siento. Y la vivificación es pensar que voy a decir de manera que Dios sea glorificado. No regresar insulto por insulto, ni mal por mal. ¿Cómo le voy a decir? ¿Con buenas palabras? Que vamos a examinarlo. No estoy reconociendo culpa alguna. Vamos a revisarlo. Tal vez sea un malentendido. No se preocupe, yo me encargo de checarlo. Le llevo la información a su escritorio. Lo que sea, pones las cosas en orden con tranquilidad y se acaba la discusión. Y glorificas a Dios. Porque la gente cuando ve eso, saben que no eres como ellos. Te ganas el derecho a hablar. ¿Se acuerdan de eso? Tristemente hay cristianos muy desobligados en su trabajo, que cuando hablan de Cristo nadie les cree. Tú siempre llegas bien tarde, tú nunca vienes a trabajar, el trabajo no lo haces bien, ¿quién eres tú para decirme? Pero cuando tú trabajas con excelencia y haces las cosas correctas y abres la boca para hablar, te escuchan. Te escuchan. Ahora, ¿qué pasa si el que te reclama sí es cristiano, pero te reclama injustamente? Bueno, lo hemos visto muchísimas veces aquí en Árbol Plantado, Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Porque si alguien viene e injustamente trata de regañarme, hay que decir, vamos a hablar lo tuyo primero, ¿verdad? No reconoces que es incorrecto lo que haces, testigos. No lo reconoces, se dice a la iglesia. No lo reconoce, expulsado. ¿Se entiende? Porque algunos quieren voltearlo. Y entre cristianos dicen, no, hermanito, yo no soy quien para juzgarte, te hablo bonito. Y no siguen el proceso que Jesús instituyó. Eso es un error, porque estás desobedeciendo. Por eso cuando dice, si tu hermano peca, repréndelo, es el primer paso de Mateo 18. Entre cristianos no se trata nada más de que, bueno, pues voy a dejar que me regañe y lo soporto. No, está el mandato. Si tu hermano peca, repréndelo.
No lo puedes eliminar de la Biblia. Entonces, si el que me está reprendiendo injustamente no es cristiano, soporto la aflicción y cuido lo que voy a decir para que Dios sea glorificado. Si es cristiano, claro que soporto la aflicción, pero sigo el proceso que Jesús instituyó, porque Él está haciendo las cosas mal. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si la reprensión, si el reclamo es justo? Es reprensión. Aquí aplica lo mismo si el que te reprende es cristiano o no. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la reprensión? Bueno, ya vimos que es buena y lo que significa, y que es un ignorante e insolente quien la desprecia. Pero cuando reconocemos que es reprensión, implica que reconoces que hay pecado, que hiciste las cosas mal. Y mucha información bíblica al respecto, pero veamos en forma resumida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, cuando un cristiano peca y sabe que lo están reprendiendo, el primer paso es reconocer tu pecado, ¿verdad? Y decir: Señor, lo siento. Tengo la confianza de que tú eres mi intercesor. Tú ya pagaste por mí, por todos mis pecados ya pagó. Así que puedo acudir a Él, no me escondo de Él. No lo busco hasta que ya haya solucionado mi problema. Como algunos cristianos dicen, es que yo voy a buscar a Dios cuando yo le demuestre que ya tengo esto en control. No, no seas necio, tú no lo puedes controlar. Se requiere el poder de Dios en tu vida para que tengas arrepentimiento. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cristiano es acudir a su abogado, a Cristo el intercesor. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Me acerco al trono de gracia. ¿Por qué? Porque si Dios es justo y Jesús ya pagó mi deuda, lo justo es que me perdone. Si te fijas, resuelves el conflicto con Dios. Al resolver el conflicto con Dios, no tienes ya más de qué preocuparte. No tienes por qué estar peleando ni discutiendo, porque Dios te perdona. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Si entiendes que acudes a Dios y que es Dios que por su justicia, debido al sacrificio de Cristo, te perdona y te limpia, entonces ese problema lo resuelves y puedes proceder a lo que sigue. Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esta es la parte de la vivificación ante la reprensión. Produce frutos que demuestran arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega es un cambio en la manera de pensar. Ya no piensas igual. Entonces, cuando te dicen, estás mal, y te reprenden porque estás mal, tú entiendes que estás mal, reconoces el pecado, sabes que Dios te perdona, entonces tienes que demostrar que entiendes tu problema y que Dios te dio el arrepentimiento. Es decir, hago cosas que demuestran que ya cambié. Entonces, si en el trabajo te regañaron porque no entregaste algo, ¿cuál es la vivificación? Repara el daño. Demuestra que entiendes el problema. Oye, Hernán, quedamos que me ibas a entregar el día de hoy. Son las 5 de la tarde y no lo has entregado. Lo siento. Perdón. Me voy a quedar hoy hasta que termine. Vivificación. Mostrar tu arrepentimiento. Enmendar el daño. Hay veces en que no es posible, ¿verdad? Cuando hieres el prestigio de una persona no puedes dar marcha atrás. Cuando hablas mal de una persona no puedes deshablar lo que dijiste. No se puede reponer, pero tendrías que hacer algo al respecto para decir, bueno, como sucedió en el caso de Jonathan Edwards, fue excomunicado de la iglesia que pastoreaba y todos los que lo acusaron estaban equivocados y le creían un individuo que levantó falsos contra él. Jonathan Edwards decidió no defenderse, no decir ningún argumento a su favor y terminó excomunicado. 7 años después, según lo que leí, 7 años después, la persona que había levantado todos esos rumores en contra de él pidió perdón públicamente y aclaró que Jonathan Edwards era inocente. Y entonces se le pidió que fuese restaurado. 7 años después.
¿Qué pasa cuando alguien se equivoca de esa manera y daña la reputación de una persona como Jonathan Edwards y cae en conciencia de que pecó, que es lo que debería de hacer? No puede darle marcha atrás, pero dice públicamente, me equivoqué, lo hice mal, él es inocente. Y demuestra arrepentimiento. ¿Se entiende? Cuando tú y tu esposo o tu esposa tienen un conflicto y ya entendiste que la regaste, no puedes decir, bueno, pues ya, así le seguimos. No, ¿qué tienes que hacer? Quiere decir, perdón, ya entendí y te voy a demostrar que ya no soy así. ¿Se entiende? Eso es vivificación. Te esfuerzas por demostrar que ya no eres el mismo, que Dios te cambió y eso glorifica a Dios. Porque si tú lo ves desde una perspectiva del trabajo y tú sabes que alguien quedó mal y la mayoría, tristemente, la mayoría de las personas en nuestro país dicen, pues ya está mal, pues ni modo, no se pudo y se van y dejan ahí el mugrero. Son muy pocos los que dicen, ¿sabes qué? No he terminado, pero me voy a quedar hasta que termine. Y ¿sabes qué? Sí, está mal que no hayan cumplido, pero el hecho de que veas que están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance por cumplir lo que prometieron, en cierta forma como que te da confianza, porque dice, sí, si no puede, se va a quedar hasta que termine. Hay un cambio, eres diferente, aunque te equivocaste, estás tratando de enmendar lo que hiciste, eso glorifica a Dios, porque te distingue de la gran mayoría de los mexicanos. De hecho, es muy fácil distinguirse del mundo si eres cristiano, porque hacen muchas cosas mal. Son de los que dicen, oye, hay mucho trabajo, pero ya es hora de salida. Dices, oye, pero ¿qué onda el compromiso? ¿Tú te vienes? No, pues ya, tú no me pagas para quedarme más tiempo. Pero cuando el cristiano dice, oye, yo me quedo a seguirle. Oye, pero no te vamos a pagar, no te preocupes, es parte de mi trabajo. Habla muy diferente de ti. Para que cuando él llegue y diga, oye, tengo que pedir permiso porque voy a salir a un compromiso, dale, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque han visto que tú estás comprometido. Pero hay cada insensato que luego se va y pide permisos. ¿Qué te pasa en la cabeza? Un cristiano jamás debería estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Debería demostrar el compromiso. ¿Cuál es la base bíblica? Los soldados romanos tenían el derecho legal de pedirle a cualquier oprimido, cualquiera de los pueblos subyugados, que llevaran la carga una milla, ¿verdad? Si el soldado no quería cargar las cosas que llevaba, podía pedirle a cualquier de los judíos que estaban ahí, llévame esto una milla. Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Que le des una milla extra. O sea, que si tú vas por la calle porque tienes un compromiso y en ese tiempo un soldado romano te dijera, espérate, llévame esta carga durante la milla que corresponde, ¿qué tendrías que hacer tú? Claro que sí, y no una milla, sino 2. Dicen, qué bruto, ¿cómo dejas que se aprovechen de ti? No me están aprovechando. Yo lo estoy haciendo voluntariamente, ¿pero por qué? Porque eso glorifica a Dios. Porque a la hora que se enteren de que yo soy cristiano, van a atar cabos y van a glorificar a Dios por lo que haces. ¿Entiende? Para el mexicano es una pérdida. No, a mí no me pagan por eso. No se trata del pago que vas a recibir, se trata de que glorifiques a Dios con el compromiso que tienes. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo demuestras con la vivificación que estás arrepentido? Buscando enmendar el cambio, solucionar el problema, dar marcha atrás al error si es posible. Haces todo lo que esté a tu alcance por compensar el mal que hiciste. No nada más te aguantaste y te dominaste, sino que haces lo que corresponde para demostrar que realmente entiendes el problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este punto debe ser clara la enorme diferencia entre el comportamiento de un cristiano cuando es avergonzado públicamente y alguien que no lo es. Y si entiendes la diferencia, es muy fácil determinar cuando alguien se está equivocando, ¿verdad?
Porque cuando alguien es reprendido y se enoja y reacciona opuesto a lo que la Biblia dice, es muy fácil decir, estás mal. ¿Pero por qué estoy mal? ¿Cómo reaccionas? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cómo le explicas todo lo que vimos en 12 semanas? ¿Cómo? A ver, dime por qué está mal. Bueno, ¿tienes unas 10 horas libres para explicarte con detalle que tú eres el responsable de tus sentimientos y que la Biblia te ordena que los domines y que esos sentimientos, si no los dominas, te llevan a deseos como esto que estás haciendo y que eso te lleva a llevarlo a la práctica y que cometes pecado y vas en contra de la Escritura porque te dejaste llevar por tus sentimientos? Es que se sintió feo, me trató mal y no entiendes lo que es la reprensión bíblica, el justo castigo, el concepto de mal de pena que merece el pecador cuando hace algo malo y que en lugar de verlo como algo en tu contra es a tu favor, porque Dios se lo concede solo a sus hijos. Es un privilegio que seas disciplinado y que seas reprendido. Es una muestra de amor que alguien se quiera meter en ese problema contigo. ¿Cómo explicas todo eso? Por eso dijimos, la división a la que nos vimos forzados a llegar, a que determines qué es más importante para ti, los sentimientos de la Escritura, es necesaria para poder vivir en paz, para poder tener armonía entre cristianos. Pero es muy peligrosa la doctrina del sentimentalista, que piensa que sus emociones y sus sentimientos son la autoridad, y hace según se siente, y dice según se siente. Es absurdo y anticristiano. Y si no es controlado, te lleva a cosas muy graves. Porque si tú no puedes hacer que alguien se sienta mal, no lo puedes reprender. Y si no le reprendes, hay impunidad, ¿verdad? ¿Qué significa impunidad? Que no se le ha dado el justo castigo que alguien que hizo lo malo merece. Y Dios aborrece la impunidad. Y en el caso de los hijos, hay proverbios que dicen que te vas a arrepentir cuando tu hijo sea grande. Si no lo corregiste de pequeño, vas a llorar cuando sea grande. Cuando hablas de una congregación, es lo mismo. Poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hablas del gobierno en lo secular, es lo mismo. Si hay impunidad, el mal y la delincuencia prospera. Y todos padecemos las consecuencias. Entonces, cuando tú te basas en los sentimientos y no te importa lo que dice la Biblia, estás en un camino de destrucción, porque la consecuencia lógica es que vas a empezar a negar cada vez más la justicia bíblica. Porque si ya no puedes reprender a nadie, entonces puede hacer lo que él quiera. Y si los sentimientos son importantes, no puedes negar que lo que sientes es verdad. No sé si te has puesto a reflexionar cómo toda la ideología de género ha llegado al punto donde estamos. ¿Se acuerdan? Al principio empezaban a decir ellos, estamos protestando porque se discrimina y se menosprecia a la comunidad homosexual. Y cualquier cristiano debería estar de acuerdo con eso, decir, estoy de acuerdo contigo. Todos somos hechos a imagen de Dios, ningún ser humano debe ser discriminado de ninguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero son homosexuales, eso no tiene nada que ver. Somos todos hechos a imagen de Dios, todos tenemos el mismo valor y toda vida debe ser respetada. Ok, y luego que dijeron, bueno, me quiero vestir como mujer. Oye, pero está muy extraño. Me quiero vestir como mujer en la intimidad de mi casa. Bueno, eres libre, es lo que tú quieres. No, ahora también quiero afuera y que nadie me juzgue. Bueno, pues si te quieres poner falda y eso, allá tú. Bueno, hazlo. Bueno, ahora quiero entrar al baño de mujeres. ¿Pero por qué? Pues porque si me siento mujer y me veo como mujer, soy una mujer y tú no eres nadie para decirme que lo que siento es falso. Bueno, pues que entren al baño de mujeres. Bueno, ahora quiero competir contra las mujeres. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo? Por la consecuencia lógica del razonamiento. Empieza diciendo, oye, no me discrimines, ok. Bueno, ahora quiero vestirme así y que no me juzgues y porque así me siento y sigues aceptando, la lógica de ese razonamiento te llega a ese punto, a la locura. Ya le pusieron nombre, ¿te acuerdas todo el eslogan de amor es amor? Y se advirtió desde hace mucho, amor es amor te va a llevar a la pedofilia, a la legalización de la pedofilia.
y ya se está legalizando en algunos países. Porque si el amor es amor, no importa si es un niño y un adulto, porque amor es amor. Es la consecuencia lógica de ese razonamiento. Y en el sentimentalismo sucede igual. Oye, me sentí mal, pecas. Bueno, si tú aceptas ese razonamiento, no puedes hacer que nadie se sienta mal, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? Me estás haciendo sentir mal. Oye, la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Me estoy sintiendo mal. Estás pecando contra mí. Ah, no, perdóname, yo no quiero pecar. Y si tú aceptas entonces que no le puedes decir ni al homosexual, ni al mentiroso, que el pecado está al mismo nivel, ni al fornicario, ni al adúltero porque se sienten mal, entonces va a haber totalmente lo que dice en el libro de Jueces, cada quien hace lo que mejor le parece. Si tú niegas el mal de pena, niegas la justicia de Dios. Porque el responsable del mal de pena, el que demanda el mal de pena, es Dios. Por eso, el sentimentalismo está en una ruta de negación de la justicia divina. Y si llega al punto en que niega la justicia divina, no puede ser calificado como cristiano, porque entonces niega el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia ¿de qué? De que hay salvación. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Por el mal de pena que les va a dar a todos los que vayan a la condenación eterna. Si el mal de pena es algo incorrecto, no tienes condenación, no hay buena noticia, no hay evangelio. ¿Se entiende? Así que es un camino que lleva a errores más graves y más graves hasta el grado en que desconectas por completo el evangelio. El evangelio ya no tendría por qué ser una buena noticia. Ya no hay condenación, ni hay perdición, ni hay juicio al negar el mal de pena porque elevas los sentimientos. Entonces, es una doctrina peligrosa y hay que dejar en claro. Pero por nuestra parte y la responsabilidad que conlleva para nosotros, esa es la postura y la explicación. Si alguien afirma que estamos mal, tiene que demostrar que de lo que explicamos está mal interpretado o está mal aplicado. Porque quiero aclararlo, que ahora que pasemos a la sección de preguntas, y quiero dejar bien en claro que no es un ataque ni estoy tratando de hacer quedar mal a esa persona, por eso no voy a decir su nombre. No puedo asegurar la intención que tenía con lo que escribió. La semana pasada hicieron una pregunta, si así le decimos, que te las quiero leer porque es un ejemplo del tipo de razonamiento que puede generar mucho problema. Decía, buen día, pastor. ¿Consideras entonces que de los 200 miembros que eran, 100 o más de ellos están errando al blanco? No sé quién sea esta persona, no lo reconozco, pero quiero aclarar ese tipo de argumentación. Espero que esa persona lo esté escuchando, porque mi intención no es avergonzarlo, ni atacarlo por lo que dijo. No nos molestamos por las preguntas, estamos dispuestos a dar respuesta. Pero ese razonamiento está muy defectuoso. De hecho, es un argumento conocido como ad populum, que considera que la verdad depende de la cantidad de personas que están dispuestas a aceptarla. Y eso te llevaría a la misma negación de Jesús como el Mesías. Es decir, cuando alguien dice, a ver, Hernán, para empezar sus números están muy mal y nos hemos dado cuenta que hay personas que hablan con mucho valor como si supieran lo que pasó y la información que tienen está totalmente equivocada, ¿verdad? Pero no me voy a meter en asuntos de números. Lo que digo es esa proporción que te dijeron está totalmente equivocada. Segundo, supongamos que tú dices, bueno, eran 200, se fueron 100 o más. ¿Crees que esos 100 o más estaban mal? La respuesta simple es, bueno, el hecho de que 100 o más consideren que tienen la verdad, nada tiene que ver con la verdad. Por ejemplo, Jesús, lee Juan capítulo 6. De las multitudes que le seguían, ¿con cuántos discípulos se quedó? Con 12 y uno era traidor, o sea, 11, ¿verdad? Si seguimos esta misma lógica y decimos, a ver Jesús, si tú eres el Mesías y de todas las multitudes que te seguían, nada más te quedaron 11, ¿estás diciéndome que tú estás bien y todos ellos están mal? La respuesta ahí es, sí, él estaba bien y todos los demás estaban mal.
Porque no importa cuántos estén dispuestos a afirmar una mentira, el hecho de que sea una infinidad de personas no hace que la mentira se convierta en verdad. Y viceversa. Entonces, la cantidad de personas que afirmen algo en ninguna manera demuestra que algo es verdadero o falso. Y si esta persona usa ese razonamiento en los tiempos de Jesús, hubiera descartado a Jesús como el Mesías. Hubiera dicho, ese Jesús es un mentiroso, porque todos los seguidores que le dejaron no pueden estar mal. Esa manera de pensar está muy defectuosa, sobre todo si te consideras cristiano. Ese es el tipo de sentimentalismo al que me refiero. A ver, Hernán, se te fueron muchos. Entonces todos estaban mal. Considera los argumentos, considera lo que dice la Escritura. Y determina, en base al razonamiento bíblico, quién está bien y quién está mal. Y también otra cosa que hay que aclarar. Hermanos, la Biblia nos llama a juzgar con justo juicio. Y las personas escuchan chismes y los ¿cómo decir la palabra? Los repiten como si fuera verdad. Si tu juicio va a ser justo y solo tienes una versión de los hechos, no tienes por qué seguir hablando de eso. No tienes por qué emitir un juicio, porque si tú emites un juicio con solo una parte de la versión, tu juicio es injusto y es pecado. ¿Se entiende? Es un argumento y un razonamiento muy simple, que parece que los cristianos han olvidado por completo. Si no tienes ambas partes, ambas versiones, no puedes emitir un juicio, porque tu juicio sería injusto y es pecado. ¿Se entiende? Tercero, nunca nos ha importado la cantidad de gente. Nunca. No tendría ningún problema, y lo he dicho, si me pasa lo mismo que a Jesús, y por decir la verdad se van todos, y nada más me quedan mi esposa y mis hijos. O si aún ellos se dijeran, hombre, Hernán se volvió loco, pero estoy diciendo la verdad bíblica, que así sea, que así sea. Estamos llamados a permanecer fieles a la Escritura. De hecho, si tú lees la Biblia, en toda la Biblia, las multitudes nunca han estado del lado de la verdad. Las multitudes nunca han estado del lado de Dios. El ejemplo más claro, baja Moisés, se encuentra al pueblo con el becerro de oro. 12 tribus. Dice Moisés, pónganse de este lado los que están con Dios y allá los que no. Solo una tribu se puso del lado de Dios y las 11 tribus restantes siguieron empecinados en su idolatría. Podríamos decir, ay, ¿a poco 11 tribus estaban mal? Sí, sí. Porque la cantidad de personas que afirme algo en ninguna manera indica que eso que afirman es verdadero o mentira. Entonces, hermanos, razonemos. Aquí usemos el hámster que Dios nos dio. La santidad empieza en la mente. ¿Quieres empezar a caminar con santidad? Empieza a controlar lo que piensas. Y es un proceso. ¿Se acuerdan del ejemplo de la piedra de jade? Lo dije hace varios años, a lo mejor ya no se acuerda nadie. Hay un maestro artesano en jade y llega un aprendiz y dice, quiero que me enseñe a ser experto en el jade. Dice, claro que sí, mira, toma un pedacito de jade y se lo pone en su mano y dice, apriétalo. Cada que vengas conmigo, tomas este pedacito y todo el tiempo que estés conmigo, lo vas a estar apretando. Y el señor, el maestro, se pone a hablar de cualquier otra cosa, del clima, de la situación de la aldea, del gobierno que tenían. Todos los días hablaban de cualquier cosa, pero nunca hablaban del jade. Pero se aseguraba que este muchacho siempre tuviera el pedazo de jade en la mano, siempre, bien apretado. Hasta que llega un punto en que el muchacho se cansa y dice, oiga, me está viendo la cara de tonto. Yo vine aquí a ser un experto en jade y no me ha enseñado nada sobre el jade. Dice, a ver, dame tu mano. Quita el jade y le pone otra piedra y dice, ¿esto que estás tocando es jade? No. A ver, esto, tócala acá. ¿Esta que estás tocando es jade? No. ¿Cómo sabes? Porque no se siente igual. ¿Cuál es la moraleja? Es el contacto continuo con el jade. De todos los días, lo que te hace identificar cuando algo no es jade. Necesitas el contacto continuo con las Escrituras. Continuo, para detectar lo que es contrario a la Escritura.
Por eso es que los cristianos tienen que estudiar la Biblia. Porque si estás en contacto continuo con la Escritura y alguien te dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, dices, no, discúlpame, pero en ningún lado de la Biblia y en ninguna traducción dice semejante cosa. ¿Cómo no? Y dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Tampoco es verdad. ¿Pero cómo vas a saber eso? No, pues yo no he leído toda la Biblia. Quizás en algún libro sí dice. No, no dice. Es más, le dice a esas personas, no dice. Claro que sí, no dice. Claro, a mí me enseñaron. Mira, aquí está la Biblia, dime. No, pues yo no sé, pero te juro que sí dice. No, no me vas a convencer, porque conozco la Escritura. Así que, hermanos, por favor, no pensemos que la santidad es un acto de magia. No vas a crecer en santidad por acto de magia o porque ayunas, haces el ayuno de Daniel, lo que tú quieras. No. Piensa, razona, conoce la Escritura. Si estás constantemente meditando en la Escritura, tu razonamiento va a cambiar. ¿Se entiende? El problema de la generación de cristal infiltrada en los cristianos es que no usan la Biblia, no piensan con la Biblia, no razonan con la Biblia. La conocen, pero no parten de la Biblia para llegar a sus decisiones. Y eso los va a destruir si no se corrigen. Entonces, a partir del día de hoy, terminamos con el tema de la santificación y nuestro compromiso de aclarar nuestra postura, y los que solicitan membresía, si todavía quieren, tienen que tener en cuenta esta posición doctrinal, que si bien decimos en primera instancia no es fundamental, es decir, si alguien es muy sentimental, no podemos afirmar que no es cristiano. Todos cometemos errores, de hecho, yo lo admito y lo he dicho siempre, yo en una iglesia pentecostal era bien sentimental, ¿verdad? Porque para pensar que Dios estaba tenías que sentir algo. Para sentir que Dios te había tocado tenías que caer al suelo. Alguien tenía que ponerte la mano para sentir que Dios te había tocado, te había ministrado, te había cambiado. Todo lo basabas en los sentimientos. Pero yo sabía que era salvo. Bien errado, pero salvo. Porque ya no era el que era. Dios cambió mi vida radicalmente. Tenía pésima doctrina, pero yo sabía que no era del mundo. Después, con la corrección de Dios y la justa reprensión y muchas cosas que hizo en mi vida, me hace entender. Ok, pero en ningún momento afirmo que el sentimentalista no es cristiano, pero si sigue esa ruta, terminará negando las verdades fundamentales bíblicas y tendrá que ser descalificado como cristiano. ¿Me explico? Ese camino de los sentimientos te lleva a desviarte cada vez más de la Escritura. Y la consecuencia lógica es que tendrás que negar la justicia de Dios. Y en ese momento quedas descalificado como cristiano, porque si Dios no es justo, no hay evangelio. Hermanos, también espero que sepamos responder todos el por qué tenemos esta postura. Cuando alguien les pregunte por qué, tú le haces, ahí va. Y que te enfoques en transmitirlo claramente. ¿Se entiende? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hermanos, pensemos con seriedad. ¿Cómo es que Dios revela quiénes somos en los momentos de dificultad? Y cometemos el error que cometió el apóstol Pedro. Cuando Jesús dijo, todos ustedes me negarán, ¿qué fue lo que respondió Pedro? Yo no. Aunque todos estos te nieguen, yo no. Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces. ¿Cómo fue convencido Pedro de que no era quien él pensaba? Cuando su integridad se vio amenazada. Cuando vio lo que le estaban haciendo a Jesús y le preguntaron, ¿tú eres de él? Tuvo que tomar una decisión. O pierdo mi vida por Jesús o salvo mi vida por mí. O me expongo al sufrimiento que están infringiéndole a Jesús o me salvo a mí mismo.
¿Qué fue lo que decidió Pedro? Salvarse a sí mismo. Ahora, ¿no era salvo? Sí era, pero cometió un serio error. Reveló realmente quién es, a quién sirve. No sirvió a Jesús, se sirvió él mismo. Y cometemos ese error muchas veces, porque en eso consiste el pecado. Pero cada vez la cultura que nos rodea, la cultura en la que los vivimos, se vuelve cada vez más emocional, se vuelve cada vez más sentimental. Cada vez es más complejo hablar de estas cosas sin que se te echen encima. Por eso necesitamos la decisión de permanecer firmes en lo que dice la Escritura, pase lo que pase, y la sabiduría para saber cómo decirlo y cuándo decirlo. Si no tienes la firmeza en el día que se requiere, ¿cómo puedes tener la certeza de tu salvación? Pedro se humilló. Jesús le anticipó, cuando vuelvas, conforta a tus hermanos. Le adelantó que sería restaurado. Hay que pensar que tenemos que estar preparados para responder con los no cristianos de forma amena y de buen gusto, con palabras que edifican, aunque se están burlando de ti, aunque te están echando en la cara de forma amena y de buen gusto. Para el mundo vas a ser un tonto, pero para Cristo eres su discípulo. Estás haciendo lo mismo que tu maestro. Cuando estamos entre cristianos, tenemos el mandato, reprende al que peca. Es la mayor muestra de amor que le puedes dar a tu hermano en Cristo, no dejarlo en el error. Y para eso también se requiere entender qué significa ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? No puede ser desproporcionada la reprensión al pecado. Se requiere sabiduría, pero se requiere el valor para confrontar a una persona. Empezamos en nuestra casa, nuestros hijos, la iglesia, el trabajo. Quizás algunos de aquí tienen responsabilidad con subordinados en su trabajo. Tienen que actuar con justicia. Tienen que ser ejemplares. Tienen que administrar el mal de pena cuando es necesario. Es lo correcto. Así que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Siempre tenemos que estar en control de los sentimientos. Todo empieza en la mente. Entonces roguémosle a Dios eso, que nos dé la confianza, que nos permita tener el conocimiento de Dios fresco en nuestra mente por el continuo tacto, la continua relación entre la palabra de Dios y nosotros, para cuando llegue el día, nuestra mente esté lista y podamos tranquilizarnos. Y aunque nos estén gritando en la cara, estar tranquilo, porque si es injusto, hay recompensa. Y si es justo, me lo merezco. En ninguna de las dos hay pérdida. Pero eso es lo que necesitamos en la cultura, en medio de la cultura sentimentalista, los que están firmes en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos porque somos pecadores, porque nos falta. Deberíamos de saber más, deberíamos leer más, deberíamos comprender más, pero hemos sido negligentes. Todos los que estamos aquí pudimos haber leído más, pudimos haber estudiado más, pero no designamos el tiempo para hacerlo. Lo cambiamos por cosas insignificantes que consideramos que nos van a hacer bien, como si fuese mejor que escudriñar tu palabra, y por eso somos necios e ignorantes. Ayúdanos, Padre, a ser humildes para aceptar la reprensión cuando nos des la conciencia de que hemos pecado, cuando en nuestro entendimiento revela, Señor, que hemos hecho mal, contrario a tu palabra. Danos la capacidad de soportarlo, de aceptar el mal de pena que merecemos y no verlo como un agravio, Señor, sino como dijo el salmista, como un bálsamo sobre mi cabeza, como una muestra de amor que viene de ti. Nada sucede sin que tú lo permitas, Señor, por eso ayúdanos. Y cuando alguien
nos regañe, nos avergüence, justo o injustamente, podamos responder como merece a los hijos de Dios, como corresponde a tus discípulos, para glorificarte. Ayúdanos a no estar pensando en nosotros, en nuestra reputación, sino pensar en ti, en tu evangelio y en la comisión que nos has dado. Ayúdanos a aprovechar, como dice tu palabra, al máximo cada momento oportuno para glorificarte, ya sea que nos toque soportar la aflicción injusta o nos toque soportar la reprensión justa. Ayúdanos a comportarnos de manera que tú seas glorificado. Que nuestras palabras sean las correctas, Señor, sin ofensa innecesaria, sin palabras corruptas ni menospreciantes. Ayúdanos, Señor, a entender que todos somos hechos a imagen de Dios y todos tenemos el mismo valor sin importar los errores que cometemos. Ayúdanos, Señor, a tener la mente clara, lista, para poder procesar nuestras emociones correctamente y tener los sentimientos que debemos de tener. Ayúdanos a no victimizarnos. Ayúdanos a no vernos como víctima de nuestros sentimientos, víctima de las circunstancias, víctima de lo que otras personas hacen. Danos la responsabilidad, Señor, que nos corresponde de rendir cuentas por nuestros sentimientos, rendir cuentas por nuestras palabras y por nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a caminar con justicia, a poner a un lado los rumores si no tengo forma de validarlos, a no tomar bandos, Señor, con una sola parte sin tener conocimiento de las dos. O sea, evítanos hacer un juicio injusto, un juicio hipócrita. Ayúdanos, Padre, a saber que si nos involucran en un tema donde se debe de juzgar, nos aseguremos de hacer el juicio como corresponde, de hablar con las partes involucradas y, haciendo uso del discernimiento bíblico, llegar a una conclusión para que nuestro juicio sea justo. Pero si no tenemos la capacidad, si no tenemos la disposición de poder asegurar que el juicio sea justo, enséñanos a callarnos la boca, a permanecer en silencio, como dice tu palabra, que aún el necio, cuando guarda silencio, pasa por sabio. Ayúdame a estar consciente de mis errores, para que cuando me reprendan, Señor, no me sorprenda, ni trate de resistirme, sino que esté consciente que soy pecador y que en tu gracia me das la corrección necesaria. Ayúdame también, Señor, a tener conciencia de quién soy en realidad y mi condición de pecador para soportar los insultos injustificados. Porque sé que aunque no es correcto o injusto lo que dicen, aún así no soy inocente. Peco y merezco mal de pena por muchas cosas que he hecho, Señor. Así que cuando alguien hable mal de nosotros injustificadamente, ayúdanos a recordar que merecemos lo peor porque pecamos. Aunque no sean ciertas sus palabras, aunque sea injusta su acusación, ayúdanos a entender que somos personas malvadas, que tenemos que dominar nuestro cuerpo y merecemos padecer por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender cómo el mal de pena nos sirve para bien, cómo enfrentar la situación y reprender al que peca de la manera correcta, no huyendo de la responsabilidad que nos has dado, sino esforzándonos por cumplirla fielmente y proporcionadamente. Ayúdanos, Padre, a tener paciencia con los que se oponen, a responder con la esperanza de que tú les des el entendimiento necesario para que escapen de esa trampa del diablo que los tiene cautivos, como dice tu palabra. Ayúdanos a tener paciencia y a perdonar a quienes tú has perdonado, Señor. Te rogamos por los que tienen una doctrina errada, que estaban con nosotros y ya no están con nosotros. Te rogamos por ellos para que en tu misericordia los enseñes a pensar, que tu Espíritu Santo les ilumine, que tu Espíritu Santo los persuada y que ellos puedan razonar y controlar sus sentimientos y sus emociones, Señor. Que no sean arrastrados ni entregados a sus propios deseos pecaminosos, como dice tu palabra en Romanos 1. No los entregues a su mente reprobada, sino más bien, Señor, concédeles la gracia que nos has concedido a nosotros para que puedan ver con claridad la verdad de la Escritura y someterse a la autoridad de tu palabra. Ayúdenos a ser claros y pacientes a la hora de explicar. Ayúdenos a escuchar con atención. Ayúdenos a no juzgar incorrectamente. Ayúdenos, Señor, a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Sobre todo, Padre, concédenos caminar en tu palabra,
buscando la armonía y la paz, como dice tu palabra, mientras sea posible con todos los hombres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, veo que ya hay varias preguntas, así que voy a empezar. 15 minutos para tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final y si queda tiempo trataré de responderla. Pregunta, dice Alfredo Mireles, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre una falacia ad populum y someter una decisión sobre la postura general de la Iglesia a votación? Bueno, que se supone que la asamblea tiene que votar en base a la Escritura, es decir, cuando se toma una decisión en una iglesia cristiana, la base de la iglesia cristiana es la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos que tomar posturas doctrinales, por ejemplo, se tiene que analizar la palabra de Dios con profundidad para poder llegar a una conclusión. La asamblea no es infalible, ¿verdad? Nos podemos equivocar. Por eso mencioné el caso de Jonathan Edwards, ¿verdad? Que toda la congregación se puso de acuerdo para expulsarlo y la acusación en su contra era injusta. Ahí es un error que se comete en toda la asamblea, ¿verdad? Que después es evidenciado el error y se trata de corregir la situación. Así que no confiamos en la mayoría de votos porque es mayoría de votos en la asamblea. Nos buscamos la base bíblica y sobre la base bíblica determinar lo que piensan los demás. Si no, sería una simple democracia, ¿verdad? Donde la mayoría decide y no tendría ningún sentido en la iglesia. Esto es lo que dice la Escritura y que la iglesia decida en base a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, cuando se van a instituir ancianos, se tiene que decidir en base a los requisitos bíblicos y la percepción de las personas con respecto a lo visible, ¿verdad? Humanamente hablando de ese individuo, basado en lo que dice la Escritura. Así que en la iglesia no es una democracia. Se trata de buscar la confirmación de los ancianos y de la asamblea para buscar la unidad. Y basados en la Escritura, podemos decir que es voluntad de Dios que procedamos de esa manera. Luego también dice Alfredo Mireles, en el momento en que un soldado me pida dar una milla extra sería injusticia, pero si el judío decide darla a su propia voluntad sin que la pida el soldado romano, entonces ya no es injusticia, ¿verdad? Correcto. La segunda milla que pide Jesús es voluntaria, de manera que no se está haciendo injusticia. Tú estás diciendo, soldado, aquí está lo que me toca, más esto de bono, ¿verdad? Más el pilón, como decíamos antes en México. Y esto es gratis, nada más para que te ayude. Y eso habla mucho de quién es Dios, ¿verdad? Dice, si damos la milla extra, debemos ser cuidadosos en que eso no termine en injusticia para nosotros, para otros. Por ejemplo, que mi jefe, aprovechándose de mi buena disposición, decida ahorrarse un salario. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Es decir, estamos llamados a ser mansos. Y la mansedumbre, quisiera aclararlo también, porque se confunde con debilidad o con cobardía. La mansedumbre, por la palabra griega, la raíz de esa palabra griega es usar la fuerza sin dureza excesiva. Es decir, Jesús era manso. Cuando tú eres manso y tomas el ejemplo de Jesús, por ejemplo, a Jesús lo maltrataron y no hizo nada para defenderse, pero eso no significa que fuera un cobarde o que fuera un débil que no pudiera hacer nada para defenderse. Jesús podía destruirlos a todos en un instante, tenía el poder de hacer mucho daño, pero decidió no hacerlo para sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la mansedumbre, no estamos hablando de esas personas que dicen, no, pues lo que el jefe diga, pues yo tengo que hacerle caso. Sí, me genera problemas en la casa, pero pues yo tengo que obedecer a mi jefe. No, eso es cobardía, ¿verdad? Eso es debilidad. La mansedumbre es decir, a ver, busco justicia, ¿verdad? Yo muestro mi compromiso porque me estoy quedando, pero eso implica que yo voy a tener beneficios. Que cuando yo te pido un permiso de salida, me lo vas a conceder porque yo he dado, ¿verdad? Es ganar los dos. Y si se vuelve algo consistente y dices, oye, siempre me estoy quedando tarde cuando vengo a negociar un aumento de sueldo, porque estoy haciendo más de lo que mi contrato dice. Y como lo he sostenido durante todo ese tiempo, creo que es justo que negociemos un aumento. Eso es mansedumbre. Es decir, no le tienes miedo, ni es cobardía, ni es que no sepas qué hacer. Es decir, yo voluntariamente estoy dispuesto a demostrar mi compromiso, pero si yo veo que se está haciendo, se están aprovechando de eso, bueno, vamos a negociar un aumento de sueldo. O vamos a negociar qué va a pasar con esto, ¿verdad? ¿Qué otra persona puede cargar esto? Porque
En mi contrato no está especificado. Yo demostré que tengo toda la intención de ayudar, pero esto ya es exceso, ¿verdad? Ahí demuestras mansedumbre, que tienes el poder para negociar, pero tú decides cuándo hacerlo. Porque muchos tristemente dicen, no, pues es que él no dice nada y se deja de todo, es que es manso. No, no es manso, es cobarde. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando en el trabajo se aprovechan de la milla extra, se negocia un beneficio, ¿verdad? Porque es lo justo. Estamos llamados a buscar justicia. Y si la empresa se niega, busca otra empresa. No te salgas a lo loco si tienes responsabilidad, ¿verdad? Empiezas a buscar otro trabajo y cuando lo tienes te mueves. ¿Por qué? Porque ahí están obrando injustamente y no es beneficioso que sigas en esa relación laboral. Buscarías otro trabajo para buscar la justicia que corresponde. Pero cuando tú muestras que tienes el compromiso, lo que se espera es que la empresa recompense. Si eso no se da, busca otro trabajo. Siguiente. Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. En el concepto de mal de pena, ¿podemos relacionar también con la contrición? Bueno, el mal de pena abarca muchas cosas, ¿verdad? Por eso el enfoque es maldad, es sufrimiento, es lo opuesto a lo bueno. La palabra hebrea ra, maldad, sufrimiento, angustia, adversidad, etcétera, etcétera, temor, tiene que ver con todo lo opuesto a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mal de pena, va a haber muchas ramas o variantes de lo que una persona pueda sentir, de un dolor interno, emocional, un dolor externo. Por ejemplo, conozco personas que tienen problemas en sus articulaciones por el mal uso que le dieron a su cuerpo cuando eran jóvenes, ¿verdad? Y de hecho yo tengo un problema con un dedo, que tanto jugar básquet me lo lastimé tantas veces que me dijeron, ya no hagas eso, y no me importó, y ahora cuando trato de hacer fuerza me duele, y es mal de pena, porque me lo merezco, por negligente, ¿verdad? No estoy sufriendo internamente, pero tengo problemas en una articulación porque no hice lo correcto. Entonces, cuando hablamos del mal de pena, puedes pensar en el salmista que dice que sentía que le carcomían los huesos, o en el propio David cuando le estaban aventando piedras y lo maldecían cuando su hijo Absalón se rebeló. Y ahí en la Biblia hay muchísimas formas. Por ejemplo, Moisés no entrando a la tierra prometida es mal de pena por su rebeldía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del mal de pena, no debemos encasillarlo nada más a la vergüenza o cierta cosa. Es cualquier maldad, cualquier sufrimiento opuesto al atributo de Dios que experimentas en justa retribución al mal que hiciste. Entonces ahí hay un enorme espectro de lo que una persona puede experimentar como mal de pena. Siguiente, no alcanzo a ver el nombre. Dice, ¿qué podemos hacer cuando por tratar de hacer las cosas bien en el trabajo se les asigna más y más trabajo en base a hacer bien las cosas y vemos que los demás compañeros no les pasan trabajo? ¿Podemos hablarlo con los jefes o aguantar? Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Negocias un aumento de sueldo. De hecho, en mi experiencia, ese es el mecanismo que mejor funciona para pedir un aumento. Los mexicanos tristemente dicen, no voy a hacer nada hasta que me aumentes el sueldo. Y casi nunca va a pasar que te aumenten el sueldo para que hagas más cosas. El argumento es al revés. Oye, tengo este tiempo haciendo esto que es más de lo que debía de hacer, yo creo que es justo un aumento de sueldo. Y en mi experiencia, eso siempre te lleva a dos posibles causas, dos posibles cosas. O te dan el aumento o no te lo dan, pero tú generas un cambio porque te vas de ahí, ¿verdad? Pero en mi experiencia, a mí, gracias a Dios hasta ahorita, siempre que he demostrado que hago más, cuando negocio un aumento, me lo conceden. Pero tú primero das para pedir retribución, ¿verdad? Los mexicanos lo hacen al revés. Por eso un cristiano, solamente siendo cristiano, lleva mucha ventaja con respecto al mundo. Los cristianos deberían relucir de brillantes en sus trabajos, porque personas honestas, íntegras, cumplidas y confiables, casi no hay. Y todos los cristianos debemos ser personas honestas, cumplidas, íntegras y confiables. De manera que los cristianos deberían estar disfrutando de todos los beneficios que traen en una empresa ser una persona de ese tipo. Y si la empresa no sabe reconocerlo, cámbiate de empresa. Estás perdiendo tu tiempo ahí. Siguiente, David. Buen día, pastor. Dios lo bendiga. Si el mal de pena es retribución justa
por el mal que uno hace, es decir, pecado. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si uno por fumar por algún tiempo se produce cáncer de pulmón, garganta o boca, etcétera, ¿eso quiere decir entonces que ese mal de pena es porque fumar es pecado? ¿Se puede deducir eso? Mira, la Biblia dice todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica, ¿verdad? Entonces, ¿la acción de fumar un cigarro es pecado? No necesariamente, ¿verdad? Depende del daño que estás haciendo a tu organismo. Y cualquier cosa en exceso te hace daño a tu organismo, es pecado. Entonces, cuando no te cuidaste, hablemos de cualquier cosa, si fumas, si tomas, si no nos alimentamos bien y te produce consecuencias en tu salud, es mal de pena. No iba a decir, Señor, ¿por qué me haces esto? Pues ¿cuántos te fumabas? O sea, ¿cuántos tomabas? Todo lo que te empacabas. Dices, no, pues sí. ¿Es culpa de Dios? No, son tus propias malas decisiones. El mal de pena muchas veces lo experimentan hasta que están viejos. ¿No? ¿Se acuerdan de este actor que se jactaba mucho de que dormía con muchas mujeres y estando viejo nadie lo quería? Como el rey David. Y a todas las esposas que tuvo nadie quería estar con él al final de sus días. Y tuvieron que obligar a una muchachita para que estuviera con él, para que no estuviera temblando de frío el rey David. Después de todo lo que ese hombre era, sus malas decisiones lo llevaron a esa situación mal de pena. Cuando David se involucró con Betsabé, y Dios le dijo, te perdono, pero vas a pagarlo con tus hijos, mal de pena. Entonces, ¿sí? Vamos a padecer en carne propia con nuestros hijos. Si no los instruyes, vas a padecer cuando te den dolores de cabeza, porque son desobedientes, mal de pena. Entonces, muchas cosas estamos viviendo el mal de pena y no tenemos de por qué quejarnos, ¿verdad? Al contrario, agradecerle a Dios, porque si no, no seríamos conscientes del mal que hacemos. Gustavo Carrillo, pastor, ¿el Salmo 51 puede ser considerado un mal de pena? No me lo sé de memoria. No te puedo responder, pero lo voy a leer y te digo. Pero si habla de la consecuencia de su pecado, es mal de pena. Bien, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bien. Ok, entonces despedimos la transmisión y antes de despedirla, decir que vamos a buscar reactivar la parte de inducción a la membresía. Próximamente, a partir de la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos registrando a los que quieran ser miembros, capaz que ya nadie quiere. No importa, lo importante es que tú decidas, ¿verdad? No estamos buscando que haya nuevos miembros, sino que los que quieren ser miembros tomen una decisión consciente, bien razonada y pensada. Y los que estén interesados en la membresía, bueno, avanzaremos con ese proceso. Yo mismo voy a estar dando la inducción para dejar todos estos temas claros y resolver cualquier pregunta que se pueda presentar en ese proceso. ¿Ok? Bien, entonces, ¿no hay más avisos en línea? ¿No? Despedimos la transmisión. Si es que nos vemos la próxima semana para avanzar con las obras del Espíritu Santo.